Continuamos en este momento con la entrevista de hoy. El presidente Otto Pérez Molina está en la primera hora conversando acerca de los primeros 6 meses de gobierno, que se cumplieron, por cierto, este pasado sábado. Hay muchas preguntas que manda la audiencia, las voy a ir cursando en los próximos minutos, porque están vinculadas con temas que estaba planificado tratar acá. Y quisiera preguntarle, presidente, si entre sus sinsabores de estos primeros 180 días no figura el hecho de haber tenido que dar marcha atrás con esos contratos que había detenido su ministro Pavel Centeno en relación con compra de medicamentos. Bueno, quiero contarle, Luis Felipe, que aquí lo que hicimos, mira, nosotros nos enfrentamos a dos cosas. Uno era detener los contratos y correr el riesgo de quedarnos desabastecidos. Y por otro lado, porque eran contratos que venían ya caminando. ¿Pero algo había en ellos que el ministro Centeno quiso detener? Sí, por supuesto. Sobrevaloración. Entonces nosotros lo que tratamos de ver es qué otra forma podíamos arreglar. Y la otra forma que encontramos fue llamar a los proveedores de esos y explicarles que los precios estaban sobrevalorados, que habíamos encontrado mejores precios en otro lado. Y lo que hizo el ministro de Finanzas fue ajustar los precios, exigirles a ellos que se ajustaran a los precios de lo que nosotros habíamos encontrado que podían ser más baratos. Y entonces logramos encontrar la forma en donde no dejar desabastecido, porque en lo que se levanta otro evento, en lo que empezábamos el proceso, en lo que ellos venían a entrar a hacer protestas pues, legales, porque sabíamos que iban a presentar amparos, se nos iba a entrampar estos 6 meses y se iba a quedar el sistema desabastecido. Entonces lo que logramos encontrar una posición para mediar fue, bueno, nosotros levantamos este contrato solo si ustedes están dispuestos a mejorar los precios que hoy están puestos en los contratos abiertos. Y eso fue lo que logramos y así fue como se volvieron a levantar esos contratos para que quedara abastecido el sistema, pero con mejores precios para los guatemaltecos. Ahora, ¿qué hacer, presidente, para que las juntas calificadoras que deciden esas asignaciones no sean precisamente colocadas con gente de esas mismas farmacéuticas? Y esa es la lucha que nosotros tenemos ahora, Luis Felipe. Pero de que su presidente no es voluntad política, decir eso ya totalmente, se acaba, punto. Totalmente, esa es voluntad política, esa es decisión interna, esa es transparencia, esa es precisamente luchar contra la corrupción para evitar que esas cosas se den. Ahora, hay una serie de situaciones en las que cuando se va acercando el tiempo para que el contrato abierto se va a cerrar, empiezan a hacer impugnaciones cuando se empiezan a levantar las bases y empiezan a impugnarla y a ponerle una serie de recursos hasta por una coma. Y resulta que eso es lo que ha hecho de que entonces termine perdiéndose el tiempo, agotándose el tiempo que estaba para levantar el nuevo contrato y casi obligar al Estado a que vuelva a renovarlo. Y esas son las cosas que ahora con el ministro de Finanzas, que hablamos con Pavel Centeno, dijimos que vamos a ser cuidadosos con suficiente tiempo de anticipación para despejar cualquier recurso que quieran presentarnos y poder levantar un contrato que sea beneficioso para Guatemala. Hablando de contratos beneficiosos, no necesariamente para Guatemala, Clinomatic es una empresa vinculada con un diputado del Partido Patriota. ¿Por qué no buscar otra que no le cause a usted problemas? Bueno, quiero contarle, Luis Felipe, que primero, él se desligó del partido. Y lo que han dicho que es un financista de su empresa, que es un financista del partido. Yo lo que le quiero decir, la otra parte que no se ha dicho, él fue un trabajador del partido, fue un activista del partido. Él se separó desde la campaña, dejó en manos era una empresa familiar, y lo que hizo fue decirle a la familia, ¿sabe qué? Me voy a retirar, y entonces ustedes quédense a cargo de la empresa. Se retiró y se vino a trabajar al partido. Le vino a dedicar el tiempo completo al partido, por lo menos los últimos 2 años. Pero se sabe que hay presiones en algunos ministerios para que sea Clinomatic la que se ocupe de la limpieza de inmuebles. No sé si hay alguna presión, porque no me la ha reportado ningún ministro. Y en el en el momento que un ministro me reporte que tiene una presión de parte de esa empresa, el ministro tiene instrucciones de decirle que no tenía que dejarse llevar por esa presión. Si van a ganar, que ganen con las reglas claras que van a tener cualquier otra empresa, pero no sobre la debe revisar qué está pasando en el Ministerio de Cultura en ese sentido. Pero hay otros temas también, presidente. ¿Por qué se empeña usted en defender Fonapaz según Acción Ciudadana? El 84% de ese fondo social se va en funcionamiento. Usted dijo que eso era para los pobres. ¿Cómo me lo explica con un 84% que se va en funcionamiento? Bueno, eso me imagino que ha sido un dato del gobierno anterior.
porque nosotros lo que hicimos fue empezar a despedir gente. Es que lo que pasó es que cuando nosotros llegamos, le cuento, habían 300 gentes que eran activistas realmente de la campaña política. Algunos ya ni se presentaron y los empezaron a despedir, pero nosotros ahorita no le puedo asegurar que no tenemos el 84% en gastos de funcionamiento. Lo que se ha hecho es recortar el personal, retirar al personal, despedir a todos estos que estaban en nóminas, tenían metidos agentes de cohesión social en el FONAPAS. Y estos 6 meses nos han tocado ir a limpiar la casa, ir a ordenar la casa. Nos ha costado muchísimo, porque lo que hicieron fue que en el último mes pusieron en 011 para que se nos dificultara más a nosotros y dejar asegurado personal de ellos, que fue verdaderamente un acto, diría yo, que no va en contra del gobierno de nosotros, sino en contra del pueblo de Guatemala. Sin embargo, estamos en eso. Yo me imagino que ese reporte de Acción Ciudadana no está actualizado. Bueno, ya que usted menciona cohesión social, recuerdo una pregunta que creo que es ineludible en esta entrevista, presidente. ¿Qué opina usted de que algunos columnistas comparen a la vicepresidenta Roxana Valdetti con Sandra Torres, la ex primera dama? Bueno, le podría decir que los columnistas que han hecho esa comparación o no conocen a Roxana o no conocieron a la ex primera dama, porque yo sí le puedo decir que no hay absolutamente nada que comparar. Primero, la ex primera dama se excedió en sus funciones. La ex primera dama desplazó ministros y ocupó los puestos de los ministros, usurpó funciones. La vicepresidenta fue electa. La vicepresidenta por ley dice que ella es la que coordina el gabinete. La vicepresidenta ha hecho un trabajo con responsabilidad, con entrega, apegado a lo que la ley le permite hacer. Además de eso, la vicepresidenta no es de lo que se dice que llegaba a maltratar y a decirle a una serie de cuestiones a los funcionarios. Es respetuosa, sí exige, sí es trabajadora y sí le gusta que cumplan, pero no trata mal al personal. Y se habla de que hay presiones de ella a varios ministros. Tal vez por eso viene la comparación. Ahora, pero Luis Felipe, si las presiones son llamarlos, a pedirles cuentas, a prevenirlos, porque eso es lo que se ha hecho. Lo que se ha hecho es que se ha llamado a los ministros. Entonces está por un lado la Secretaría de Control y Transparencia y por otro lado está el ministro con su equipo, especialmente el equipo administrativo y financiero. Y lo que se le empieza a decir es cómo se ha encontrado, desde cómo van en el gasto que está haciendo, qué efectividad han tenido, dónde están viendo que han tenido problemas. Entonces lo que hacen es alertarlo y para que el ministro vaya respondiendo las preguntas. Ahora, si eso es presión, discúlpeme, pero esa presión yo no solo la voy a apoyar como lo he hecho, sino que le voy a pedir que la siga haciendo, porque lo que estamos haciendo es trabajar a favor de la transparencia y en contra de la corrupción. Ahora bien, presidente, se sabe claramente que hay corrientes adentro de su gabinete. Una representada por la vicepresidenta Roxana Valdetti, otra por el ministro de Comunicaciones Alejandro Sinibaldi. ¿Cómo maneja usted esa pugna? ¿Cómo maneja usted esa tensión entre ellos? Es que una cosa es que hagan corrientes, otra cosa es que hagan afinidades y otra cosa es que hagan pugnas. Y aquí es en donde de alguna manera el otro día me decía una persona, mire, ¿sabe qué es lo que pasa? Fíjese que aquí en Guatemala no hay farándula. Entonces, al no haber farándula, no hay artistas a los que se les pueda estar la farándula son los políticos. Entonces son los políticos, y tiene razón. Pero se hacen grandes historias de esto, Luis Felipe. Se hace la gran historia de que el grupo de Roxana no se puede ver con el grupo de Alejandro. Es totalmente falso. Primero, no hay grupos. Pues no voy a decir que son íntimos amigos. Lo que sean, pues por lo menos son amigos. Pueden tener diferencias, y yo se los he dicho, las diferencias de una vez hay que decirlas y hay que decirlas en la cara. Y Roxana es una persona muy directa, que si no le gusta el color de su traje, le va a decir, mire, su traje está muy desteñido. ¿Es indirecta, presidente? No, por supuesto, pero se lo va a decir es para decirlo. A algunos les gusta y a algunos solo se molestan, pero lo que se está diciendo es cara a cara, es frente a frente. O sea, usted dice que son rumores todo lo que se está mencionando, de que ella presiona y de que trata de nombrar directores administrativos y todo esto, lo que se está mencionando, ¿eso para usted es un rumor? Algunas cosas. Lo que sí es que se han agrandado mucho las cosas. Y le digo, por ejemplo, le voy a explicar el tema de los nombramientos, como lo establecimos nosotros. Dijimos, bueno, a ver, vamos a poner un equipo. Hay personas que están clasificando, que están viendo las solicitudes de empleo. Después de que están clasificadas, están pegadas con el perfil del puesto que ellos están pretendiendo, y esto lo hicimos desde el principio. Se lo pasan a
a la vicepresidenta diciéndole, bueno, aquí están, estos son las personas que aplican y este es el perfil del puesto para ver si lo llena. Cuando lo tiene ella, después de que ha pasado todos los filtros y ahora lo están mandando a hacer una serie de revisiones, después de eso me lleva a mí las propuestas. Y hay unas propuestas, dice, este es el puesto que está, aquí tenemos 3 o 4 personas que son las que aplican y son las que llenan los requisitos para el perfil. Ahí yo le pongo visto bueno o le firmo para decirle que sí puede proceder. Y entonces a ella le toca ir a hacerlo. Entonces posiblemente que por eso se ha dicho que es la vicepresidenta la que ha dicho que nombren a él. Digamos, si la vicepresidenta hace algo es porque usted ya lo sabe. Usted ya lo avaló. Así es. Ya le dio su visto bueno. Yo le diría que así es. Ese es todo el proceso que nosotros tenemos y están todo demostrado ahí. Pero presidente, hace unos días yo estaba haciendo un análisis acerca de mi gremio, estoy hablando de la prensa, sí. Y uno sabe exactamente quiénes son los corruptos, quiénes son los que cobran, quiénes son los que hacen las cosas que no se deben. Y me imagino que usted adentro de su equipo debe saber de qué gente que no está actuando bien y le faltan las pruebas. ¿Es esa una percepción correcta de mi parte o no? Es cierto, es correcto. Nosotros empezamos ahorita, bueno, son 180 días, pero en este ordenamiento de la casa que hemos llevado en estos 180 días, empezamos a tener percepciones por donde, y no solo percepciones, cosas como las de las vacunas que se llevaron al Ministerio Público. El caso de Adolfo Vivar en la Antigua no fue una sorpresa para usted. No fue, nosotros no estamos tan directo con los alcaldes como para estar viendo la administración de ellos, pero empezamos a escuchar la información. Del Partido Patriota. Sí, porque empezamos a escuchar la información y entonces ahí sí pedimos datos. Y después de haber pedido datos y de ver cómo estaba la situación, entonces ya se lo trasladé yo a la vicepresidenta para que se reunieran con los miembros del partido y pedirle a él que se separara mientras o que solucione su problema que tiene, que es un problema grave, según entendemos nosotros, de malos manejos, y después de eso, pues ya él que responda donde debe responder. Hay 11 órdenes de captura pendientes, dijo ayer la vicepresidenta. Un amparo les detiene, según se sabe. ¿Nombres de altos funcionarios del gobierno anterior, presidente? Sí, mire, yo no le quisiera decir nombres, pero sí le puedo decir que son altos funcionarios del gobierno anterior y que lamentablemente están detenidos y bueno, nosotros esperamos que verdaderamente camine la justicia como debe de ser y que esto se aclare porque están las pruebas presentadas ante el Ministerio Público. ¿Cómo evitar que la Secretaría de Transparencia haga una persecución selectiva de sus funcionarios, presidente? Bueno, miren, le quiero contar en esto, Luis Felipe. Primero que nada algunos lo miran como un riesgo. La Secretaría de Control y Transparencia lo que tiene es adelantar las cosas, es decir, prevenir. La Secretaría de Control y Transparencia no es la que va a suplir las funciones de la Contraloría General de Cuentas. En este caso, la Secretaría de Control lo que está haciendo es prevenir, adelantarse y poner en alerta a los funcionarios para decirle, mira, que hay un mal procedimiento y lo tienen que corregir, porque si no les va a entrar la Contraloría de Cuentas y los va a poner sanciones. Ese es realmente el trabajo de la Contraloría, la Secretaría de Control. Y luego, pues es recibir denuncias. Recibir denuncias y decir, bueno, a ver, aquí hay una denuncia que nos están diciendo que hubo un mal proceso en tal lugar, lo reciben y revisan y piden la papelería al ministerio para ver si efectivamente es cierto lo que están llegando a decir o no. Pero que esto se quiera convertir en una herramienta como para utilizarla en contra de alguien que me cae mal, eso está totalmente fuera de la verdad. Eso no es cierto. Usted puede darse cuenta de que eso ocurre y evitarlo. Sí. Eso es lo que me está diciendo. Sí, no solo me doy cuenta, yo me he sentado con la secretaria de Control y Transparencia, me están informando constantemente, tanto la vicepresidencia como directamente la secretaria de Control y Transparencia, de qué es lo que están haciendo y cuáles son las cosas que les están preocupando para darle seguimiento. Hablando de preocupaciones, presidente, en estos días usted ha presentado un planteamiento de cambios en el texto constitucional. Y uno de los que más ha llamado la atención y ha sido polémico es este que se refiere a que el Estado puede llegar a ser titular hasta del 40% de las empresas que explotan recursos naturales en el país. ¿Puede explicarme a qué se refiere? Porque por un lado yo hablo con empresarios y dicen eso es expropiatorio. Y por otro lado hablo con ecologistas y me dicen, guau, no es suficiente 40%. ¿Cuál es la verdad de esto? ¿Qué hay detrás? Bueno, aquí lo que está detrás es, primero, la gran discusión que ha habido alrededor de la explotación de los recursos no renovables. Y aquí me estoy refiriendo a minería y a petróleo, básicamente.
¿Por qué? Porque resulta de que las experiencias que hemos tenido han sido malas en el tema de la minería, es decir, 1% de regalía fue verdaderamente un contrato que se podría decir que era lesivo para el país, para Guatemala. Entonces nosotros empezamos a escuchar algunos que demagógicamente decían que deberían de ponerse 30 y hasta el 40% de las regalías. Si se va a un 30 o 40% de las regalías, ninguna empresa va a venir a invertir y no va a poder hacer ninguna explotación de los recursos. ¿Cómo se vincula eso con esta propuesta? Entonces nosotros lo que encontramos fue una posición diferente, de decir, mire, no dependamos de las regalías. Y nosotros dijimos, el subsuelo es un patrimonio del Estado de Guatemala. No es ni siquiera, si se está haciendo, por ejemplo, la explotación que está haciendo la mina Marlin, allá en San Marcos, no es ni siquiera propiedad de las personas que viven ahí. Esto por ley es un patrimonio del Estado de Guatemala, es de todos los guatemaltecos, porque está en territorio guatemalteco. Entonces, ¿qué debemos de hacer nosotros? Bueno, lo que debemos de hacer es ver cómo permitimos que el gobierno y todos los guatemaltecos podamos tener acceso a una mejor situación de la hora que se va a explotar. Y lo que dijimos es, bueno, debemos de ser accionistas, en lugar de que solo nos digan, les vamos a dar un 1% de la regalía. No, nosotros somos accionistas hasta en un 40%. Pero que cuando dice debemos es que de ahora en adelante cualquier empresa extractiva tendrá que compartir con el Estado parte de su patrimonio accionario. Miren, nosotros lo que pusimos en la redacción del artículo dice que el Estado de Guatemala podrá, no dice deberá, podrá. Porque puede ser que el Estado de Guatemala no le convenga, no tenga los recursos, o sencillamente decía no. Entonces podrá atenerse a la ley que está vigente, en todo caso. Así es. Entonces podrá acceder hasta un 40%. Y ese 40% lo debe de mantener, aunque la empresa haga un llamado a capital, que es lo que hicieron realmente con la empresa de níquel, en donde nosotros teníamos casi más de un 40%. Llamaron a capital, sencillamente el gobierno no se presentó y esto estaba arreglado, lamentablemente. Y solo nos quedamos con el 2% de las acciones, esas cosas no pueden pasar. El minuto que nos queda lo utilizamos para lo siguiente, presidente. Santa Cruz Barías, uno de los momentos más complicados que usted ha tenido que manejar durante estos primeros 6 meses. Ahí estamos hablando de una hidroeléctrica. Y hay dos lecturas. Una que se refiere al tema del destacamento militar, donde pobladores ingresaron y no hubo disparos de parte de los soldados. Sí. Una lectura que me gustaría que usted nos explicara cómo se logró esto. Pero por otro lado, presidente, hay gente que ve como un exceso que se haya ahí implantado un estado de sitio. ¿Qué me dice de ambas cosas? Bueno, primero nosotros, y le digo nosotros, yo como comandante general del ejército, el 30 de junio se condecoró al mayor que era el responsable del destacamento, a 2 sargentos y a 12 soldados que estuvieron presentes. ¿Por qué? Sencillamente porque lo que hicieron ellos fue verdaderamente un acto heroico. Es decir, ellos estaban armados, dice Felipe. Llegaron más de 200, 300 personas, muchos iban ya tomados, agresivos, ya habían destruido la propiedad privada, destruyeron un hotel, destruyeron tiendas, destruyeron una serie de propiedad privada y finalmente llegaron al destacamento. Ya se imagina, llegaron enardecidos. Lo primero que hizo el oficial fue decir, retírenme más al personal de tropa, porque si ellos vienen en esta forma aquí van a haber muertos. Entonces la mayoría del personal de tropa me lo retiran para las 300 metros atrás. Y yo y ustedes... ¿El criterio personal de él o fue que usted le giró instrucciones a la gente de que tuvieran mucho cuidado con ese tipo de acciones? Nosotros giramos instrucciones desde el principio al personal en el comportamiento en estas cosas. ¿Usted está consciente del peligro que corre usted como ex militar que participó en el conflicto armado, de lo que la visión internacional puede tener usted en caso de ocurra algo como eso? Sí, por supuesto. Claro que sí estamos conscientes. Porque, entonces él retiró al personal y se quedó él con 5 o 6 soldados. Lo agredieron, es decir, lo insultaron, él estaba armado. Fíjese que lo que cuenta él es que la pena que tenía era que no se llevaran su fusil. De todas maneras se robaron 3 fusiles. Se abrazó el fusil para no soltarlo, lo estaban agrediendo y hasta ahí perdió el conocimiento porque le dieron un golpe en la cabeza. Entonces se desmayó, le quitaron el fusil y después de eso, cargado, lo llevaban para irlo a quemar. ¿Pero estado de sitio, presidente? Eso es lo que muchos preguntan. Sí. ¿Estado de sitio por qué llega hasta ahí? Bueno, yo creo que cuando no se respeta la propiedad privada, cuando no se respeta a la población y no se respeta a la autoridad, lo menos que tenemos que hacer es que recobrar la gobernabilidad en un lugar de esos.
La forma de recobrar la gobernabilidad fue decretar un estado de excepción. Y a mí me parece que el estado de excepción son las herramientas que legalmente tiene el gobierno para recuperar la gobernabilidad. Estados de excepción, por eso se lo pregunto. ¿Cómo? Hay grados. Sí, hay grados de estados de excepción y nosotros consideramos que el estado de sitio era el adecuado en ese momento.